Jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Luego de un pequeño descanso, nuevamente retomamos las clases a distancia de Aprendo en Casa, que se ha preparado esta semana. Esta semana están tomando nuevamente estadística, cuya competencia es que resuelvan problemas de gestión de datos e incertidumbre. El propósito es que elaboren encuestas y organicen datos en tablas de frecuencias. Quiere decir que nuevamente trabajamos estadística, pero nos vamos a centrar en ese punto con más fuerza. Empezamos. Muestreo y encuesta. Antes de empezar con muestreo y encuesta, quiero que recuerden primero lo que es una población y una muestra. Ustedes saben que la población es un todo, es un conjunto total de elementos a estudiar. En cambio, una muestra es un subconjunto de esa población, ¿verdad? Ahora, el muestreo es un proceso que consiste en escoger una muestra de la población. Y vamos a trabajar el muestreo probabilístico, que se basa en el principio de equiprobabilidad, o sea, igual probabilidad tienen todos los individuos, ¿verdad?, para ser elegidos como parte de una muestra. Y existen diferentes tipos de muestreo, como el simple, el estratificado, el sistemático y el conglomerado. Nosotros vamos a trabajar el aleatorio simple. ¿Por qué? Porque es un método mucho más rápido y mucho más sencillo para que ustedes lo puedan trabajar. Y ya les dije que el aleatorio simple es el que se hace de manera en que nosotros podemos elegir al azar, ¿no?, a cualquier individuo para nosotros hacer nuestro estudio. Tenemos entonces que hacer primero un muestreo, ¿no?, de qué estudio voy a querer hacer, ¿no?, dependiendo qué es lo que quiero averiguar. Entonces tengo que hacer un muestreo. Ahora, ¿con qué técnica hago ese muestreo? Con la encuesta, que es una técnica de recopilación de datos, ¿verdad?, que se realiza sobre una determinada muestra o población. ¿Para qué recopilo datos? Para conocer estados de opinión, características, hechos, no sé, lo que tú quieras averiguar. Y eso se hace mediante la observación, interrogación, registro de información, etc. Vamos a seguir avanzando. Una vez que tú ya hiciste tu muestreo mediante la encuesta, ¿verdad?, esos datos los vas a recolectar, los vas a ordenar, los vas a clasificar, los vas a vaciar y organizar en estas tablas de frecuencia. Esas tablas que estás observando ahí son las tablas de frecuencia que ya lo vimos en una oportunidad, ¿verdad? Esta de aquí, si te das cuenta, son para datos no agrupados. Y esta de acá, si te das cuenta, son para datos agrupados. Agrupo cuando tengo muchos datos dispersos. Los agrupo en pequeñas categorías de clase, ¿verdad?, en intervalos de clase. Y también tienes que recordar que ya lo vimos esto: la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa acumulada, la porcentual, todo lo que hemos visto tienes que recordar. Ya tú sabes que la absoluta es este símbolo, ¿verdad?, F sub i, acumulada es F mayúscula sub i, relativa es H sub i, y la acumulada relativa mayúscula H sub i, ¿no? Entonces, la absoluta viene a ser el número de veces en que se repite una variable, el valor de una variable. En este caso es una variable cuantitativa. Aquí también tengo una cuantitativa. Entonces, ese dato, ¿cuántas veces se repite? Supongamos que, no sé, que sea por decir cuántos goles metieron unos jugadores, por decir, ¿no?, unos estudiantes. Entonces, ahí yo puedo calcular y poner las veces, por ejemplo, ¿no? O acá, por ejemplo, puede ser de edades, ¿no? También yo puedo ver las veces que se repiten esas edades, ¿no?, aquí, en la frecuencia absoluta. Las relativas son el cociente entre la absoluta
y el número de datos. Por ejemplo, aquí yo tengo mi frecuencia absoluta. Sumo todo esto, me va a dar 33. Son 33 datos, 33 personas encuestadas, ¿verdad? Entonces dividiría 5 entre 33 y me sale este decimal, ¿no? 8 entre 33, acá vamos a poner abajo, tenemos que poner siempre abajo el total para saber el número total de datos. Y 8 entre 33 también me sale este decimal. Ojo que estos decimales están aproximados a centésimo, ¿no? Y así voy hallando mis valores de mi tabla según lo que me pida. Entonces, luego que ya hice mis tablas, esos datos de las tablas ya se pueden representar o interpretar y se pueden llevar a gráficos de barras, a histogramas, circulares, etc. El desafío que les han dejado en esta semana es que ustedes trabajen una encuesta para la investigación sobre la disminución de quechohablantes en el Perú. Ya a ti te están dando unas preguntas y te están dando ya la encuesta ya prácticamente te han lanzado la encuesta para que tú la apliques. Y te han dicho que hagas la encuesta a 30 personas, ¿no? No es que vas a ir a la calle a entrevistarlas, sino por vía telefónica, vía WhatsApp. Y ya te dije, ¿por qué tipo de muestreo? El muestreo que te dije, el más simple, ¿verdad? Entonces, una vez que entrevistas, les vas a tomar en cuenta estas preguntas, ¿no? Hay unas preguntas que están aquí. Les vas a hacer estas preguntas. Entonces son dos preguntas que tienes que hacer. Vamos a leer aquí qué dice. Aplicas la encuesta a 30 personas, familiares, amigos, vecinos, y las preguntas son las preguntas de investigación del estudio, ¿no? Que se quiere averiguar sobre el quechua, sobre los factores o motivos que influyeron en la disminución de las personas quechohablantes. ¿Por qué hay menos quechohablantes, no? Que se quiere saber ese estudio, esos motivos. Entonces, tienes que elaborar tu encuesta, aplicarla, ya está elaborada, aplicarla, y luego elaborar tus tablas de frecuencia. Pero, ¿qué te dice? Con relación a la variable edad, dice así, y también otra con relación a las preguntas. O sea, acá hay dos preguntas, serían dos tablas que tienes que hacer, más una tabla en relación a la variable edad. Ojo que aquí tienes que siempre preguntar anotando edad porque vas a hacer una tabla en relación a la variable edad. Ese es el reto que te han dejado en la plataforma Aprendo en Casa. Y recuerda que esta encuesta tiene preguntas cerradas y abiertas. Por ejemplo, en la 1 son preguntas cerradas. Responde solo sí, no. En cambio acá hay preguntas abiertas, porque aquí puedes tú explayarte en tu respuesta, ¿no? Y también tienes que recordar que esta pregunta 1, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa. La pregunta 2 te está diciendo los motivos, los factores, también son cualitativas. En cambio aquí la edad es cuantitativa, ¿no? Eso tienes que reconocer. Entonces una vez que realices la encuesta, ¿verdad? Tienes que recopilar, ordenar todos tus datos, presentarlo de tal forma para poder hacer un análisis y hacer su vaciado en las tablas, ¿no? Y en las tablas ya se puede después llevar a un gráfico. Entonces vamos a hacer un ejemplo así rapidito para que se den cuenta. Imaginémonos que ya hicimos la encuesta, que ya vaciamos los datos y esos son los resultados que me han salido, ¿no? Miren, ya estoy armando mi tabla. Ojo que estos datos no te van a salir a ti te van a salir quizás otros datos. Lo que sí tienes que tener en claro es que te dicen a 30 personas, ¿no? Ahora, como son muchos, son 30, vamos a agruparlos en intervalos de clase. ¿Qué necesito para agruparlos en intervalos de clase? Necesito el rango, calcular el rango, necesito calcular la cantidad de intervalos, necesito calcular la amplitud. Estas tres cosas necesitas. ¿Cómo se calculaba el rango? Eso ya lo hemos explicado en anterior clase. El rango es un dato mayor menos un dato menor. En este caso, como estamos analizando edades, entonces la edad mayor sería 64 entre la menor, ¿no?
Ojo, que esta es la variable edad. ¿Cómo se calcula la cantidad de intervalos? La cantidad de intervalos es la raíz de qué? De la cantidad total de entrevistados, en este caso son 30, ¿no? El número total de personas entrevistadas son 30. Se saca su raíz y me sale esta respuesta. Y la amplitud es la división entre el rango y la cantidad de intervalos. Como ya tengo el rango, que era 52, mi cantidad de intervalo, que es 6, lo divido, me sale 9. Ya está. Estos datos me sirven entonces para hacer mis grupos de intervalos, agruparlos. ¿En cuántos grupos? En grupos de 6. ¿Y de cuánto en cuánto van esos grupos? De 9 en 9, ¿no? Entonces ese es un ejemplo que te puede salir así. No siempre te va a salir así porque tú vas a hacer tu encuesta personal. Yo ya tengo más o menos agrupados. Imaginémonos que así me ha salido, ¿no? Porque aquí te puede salir distintas edades, aquí también. Aquí estoy haciendo dos ejemplos. Pero lo que sí, aquí están los 6 grupos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y están de 9 en 9. 10 más 9, 19, 19 más 9, 28, están de 9 en 9. Ojo que aquí siempre es intervalo cerrado, ¿no? Y aquí es abierto. Aquí es intervalo cerrado, aquí es abierto. Pero aquí cuando ya terminamos de agrupar, sí ponemos intervalo cerrado. Seguimos explicando. Ojo que estamos explicando solo de la variable edad. Tú vas a hacer de las variables cualitativas, de las preguntas. Una vez que ya hiciste tus intervalos, tus 6 intervalos, que van del ancho de 9 en 9, de la amplitud, ya con esto vas a ir vaciando tus datos. ¿Cuántas personas están entre 10 años, ¿no? Y menos que de 19 años? Ojo que aquí no incluye el 19 porque es un intervalo abierto. Entonces, entre 10 a menos de 19 años, entrevistaste a 3 personas. ¿Cuántas personas están de 19 años? Aquí menos de 28, a 4 personas. Y esto vas vaciando de tu encuesta, de tus datos que te van saliendo de tus encuestas. No lo estoy ordenando, organizándolos. Entonces aquí sumo, me tiene que dar 30 personas, 30 personas entrevistadas, porque la pregunta es a 30 personas. Una vez que ya hice mi frecuencia, las veces que se repite esta variable edad, estas edades, que lo he hecho en grupo, categorías de grupos, ya hice la frecuencia absoluta, que es las veces que se repite la variable edad. Si me piden hacer la acumulada, hago la acumulada. La acumulada no es más que todo sumar todo esto. El primer valor, ¿no? Se copia tal como está y se va sumando. 3 más 4, 7. 7 más 8, 15. Y así sucesivamente voy acumulando y voy sumando. Hasta que llega y coincida con este total de datos. Y la relativa ya sabes cómo se saca. Es la absoluta entre el total de datos. 30 entre 10 me sale este decimal. 4 entre 30 me sale este decimal, ¿no? Y así sucesivamente. De tal forma que al final te debe llegar a 1. Si no te sale a 1 es porque aquí has hecho un cálculo erróneo. Entonces, igual la acumulada de esta relativa también tienes que sumar, ¿no? De forma consecutiva y va sumando y se va acumulando la suma, ¿no? 0,10 más 0,13, 0,23 más 0,27, 0,50 y así sucesivamente. Ojo que esta es la explicación solo de una de las tablas de la variable edad. Tú vas a hacer el reto de las variables cualitativas, 2 tablas. Entonces es bastante sencillo porque ese tema ya lo hemos visto. Espero que esta explicación te sirva para seguir avanzando con tus actividades retadoras, ¿no? Que les han dejado en Aprende en Casa. No te olvides de estar atento a las clases de reforzamiento del Meet y también a las clases de reforzamiento en el grupo de WhatsApp.